Vamos a seguir con el tema de terapéutica del sistema nervioso central. Ya hemos revisado entonces el manejo del ictus, hemos hablado de la isquemia, hemorragia, ¿ya? Principalmente, y ahora nos toca revisar el manejo de convulsiones. Entonces, para hablar de las convulsiones, nosotros tenemos que revisar algunos conceptos básicos, ¿ya? No es lo mismo decir que el paciente ingresa a emergencia por una crisis convulsiva con glucosa de 40. Que un paciente que convulsiona en diferentes oportunidades, por ejemplo, convulsiona hace una semana y ha vuelto a convulsionar hoy día. No es lo mismo, el manejo es diferente. Para eso nosotros nos basamos en los términos precisos para indicar qué paciente requiere tratamiento antiepiléptico. Entonces, el paciente que requiere tratamiento epiléptico es el paciente que tiene epilepsia, pues, ¿no? Evidentemente. Entonces, el paciente que tiene epilepsia no es el paciente que convulsiona por una vez. A eso nosotros le llamamos crisis única. Entonces, la crisis única puede ser un evento convulsivo en el cual se presente dentro de 24 horas. O sea, llega a emergencia, convulsionó, lo estudio, busco trastornos metabólicos, busco trastornos electrolíticos y no encuentro nada. Pero tuvo una crisis convulsiva, característica, ¿no? Trastorno de conciencia, episodio tónico clónico, con estado posictal. El paciente convulsionó, pero no ha vuelto a convulsionar. ¿Ese paciente requiere tratamiento antiepiléptico? La respuesta es no, no requiere tratamiento antiepiléptico. Otro caso, paciente llega a emergencia, convulsionó a las 7 de la mañana del día anterior, vuelve a convulsionar a la 1 de la tarde ese día, ingresa a emergencia. ¿Es una crisis? ¿Este paciente ya requiere tratamiento antiepiléptico? Tampoco, ¿no es cierto? No requiere tratamiento antiepiléptico. ¿Por qué? Que hemos dicho que son crisis únicas. Pero son varias, doctor. Sí, pero no requiere tratamiento antiepiléptico. ¿Por qué no requiere tratamiento antiepiléptico? Porque los estudios muestran que los pacientes que le presentan una crisis convulsiva y le hacen seguimiento por más de 10 años, se ve que el paciente tiene el mismo riesgo de convulsión que aquel que tiene una crisis única y con tratamiento antiepiléptico. Tienen el mismo riesgo de presentar un nuevo episodio convulsivo. Así haya sido 2 veces dentro de 24 horas, así ha sido 3 veces dentro de 24 horas. ¿Ya? La única diferencia entre estos dos grupos es que el paciente tiene efectos adversos del fármaco antiepiléptico. Conclusión, no le damos tratamiento, ¿no es cierto? Entonces no le voy a dar tratamiento. Pero hay algunas excepciones que la vamos a revisar. Ya, entonces, los conceptos básicos. ¿Qué es una epilepsia? ¿Qué es una convulsión? Por si acaso, epilepsia y convulsión es lo mismo, son sinónimos. ¿Ya? La ILAE, en los libros lo vas a encontrar como sinónimos, por eso decimos antiepilépticos, anticonvulsivantes. Pero la ILAE define a los episodios convulsivos como aquellos que presentan crisis de tipo motora. O sea, las que no son no motora, se habla de crisis epiléptica. ¿Ya? Entonces, las motoras son las convulsiones, pero en realidad es indistinto. Puedo hablar de convulsión, epilepsia, y no es similar, ¿ya? Entonces, el concepto básico nos dice que la epilepsia es ocasionado por unas descargas anormales, la despolarización anormal de la corteza. En general, se genera en la corteza cerebral. Un grupo de neuronas empiezan a producir despolarizaciones anormales. No solamente queda ahí, sino que tienen como característica que estas despolarizaciones son repetitivas, varias veces, una tras otra. El tipo de despolarización es anormal. No queda ahí, sino que también empieza a propagarse, se propaga alrededor, empiezan a sincronizarse. Neuronas que no estaban con despolarizaciones anormales empiezan a sincronizarse con las neuronas que estaban produciendo la despolarización anormal. Por eso que hay crisis que se presentan que son de inicio focal y luego se generalizan. ¿Ya? Entonces, eso tiene como característica. Y las manifestaciones clínicas dependen de dónde están produciéndose las despolarizaciones anormales. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene una crisis focal a nivel temporal, temporofrontal. Este paciente me viene a la consulta y me dice: doctor, yo estaba paseando a mi perro y de repente, de un momento a otro, pierdo la conciencia, pierdo la noción. Y cuando recobro la noción, estoy en un sitio diferente y sin mi perro.
¿Qué había pasado? El paciente se había desconectado del entorno, el perro había ido, se fue a su casa y el paciente empezó a tener una crisis automática. El paciente empezó a caminar. Caminó, 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 caminó y al despertar el paciente pues se da cuenta que es un lugar diferente desde cuando se acuerda. Es una crisis autonómica o autómica. El paciente se presentó como un paciente que presentó automatismo. Ese automatismo es generado por un grupo de neuronas que están localizadas en la región frontal. ¿Ya? Entonces, según la manifestación clínica o según el grupo de descargas, el grupo de neuronas que está afectándose, se va a producir la crisis. Por ejemplo, tengo una lesión occipital, un infarto cerebral. Este infarto me predispone a unas descargas anormales a nivel occipital. El paciente experimenta alucinaciones visuales. Puede creerse que el paciente está con una psicosis, pero no es una psicosis, son descargas anormales, un tipo de epilepsia. ¿Y cómo sé que es un tipo de epilepsia? ¿Cómo lo voy a sospechar? Lo sospecho porque la epilepsia tiene características, es brusco, es de un momento a otro, es paroxístico, o sea, se va a repetir en el tiempo, tiene un tiempo de duración. ¿Cuánto dura las crisis convulsivas, más o menos? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? ¿3 a 5 minutos? 2 minutos. 2 minutos es lo que usualmente presenta, o es el tiempo en el cual dura una crisis epiléptica. Hay excepciones, pues, ¿no? Las crisis de docencia son segundos de duración, pero usualmente las crisis motoras duran 2 minutos. Si van más de 2 minutos, lo más probable es que ese paciente me vaya a hacer un estatus convulsivo. ¿Ya? Entonces son característicos, son paroxísticas, repetitivas, tienen esta forma. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, entramos al concepto de epilepsia. Entonces, ¿qué es la epilepsia? Si hemos hablado de la definición de crisis única. La epilepsia son crisis convulsivas que se presentan separadas unas de otras más de 24 horas. Ahí sí ya defino epilepsia. Entonces, un paciente que convulsionó hace una semana y vuelve a convulsionar hoy día, ese paciente es epiléptico. ¿Y qué significa ser epiléptico? Requiere tratamiento anticonvulsivante. ¿Ya? Para eso nos sirve. Hay excepciones. ¿Cuál es la excepción? ¿Un paciente con una sola crisis puedo definirlo como epilepsia? Sí. ¿Y cuál es la excepción? Cuando tengo un paciente que convulsionó por primera vez y el riesgo de recurrencia más del 60%. ¿Qué es eso? Por ejemplo, tengo una lesión por un infarto cerebral. El paciente tiene una crisis convulsiva. Los infartos cerebrales tienen el riesgo de recurrencia luego de presentarse un evento convulsivo de más del 75%, es más del 60%, por lo tanto es un paciente epiléptico. Epilepsia estructural, le llamamos eso. Tiene una lesión cerebral que produce unas descargas anormales con un solo evento, nosotros lo definimos como epilepsia. En general, para que no se compliquen, toda lesión cerebral, tumores, hemorragias, infartos, malformaciones que comprometan la corteza tienen un riesgo elevado de presentar otro evento después de un evento convulsivo. Y los síndromes epilépticos, ¿no? ¿Alguna vez han revisado el síndrome de West, Lennox-Gastaut? Pues todos ellos ya se definen como pacientes epilépticos, ¿no? Evidentemente. Ya. Entonces, ¿qué más es importante para darle tratamiento antiepiléptico? ¿A todos los pacientes le damos el mismo tratamiento antiepiléptico? No, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el tratamiento? A ver, ¿de qué depende? ¿Quién sabe? ¿De qué? Por ahí dijeron focalizado. ¿Eso significa qué cosa? Compromiso de conciencia. Ya, pero ¿eso qué significa, no? Entonces, el tratamiento antiepiléptico depende del tipo de crisis. Existen diferentes tipos de crisis, hay un montón de tipos de crisis. No es lo mismo darle tratamiento con carbamazepina a una crisis focal que darle carbamazepina a unas mioclonías. Les cuento, a mí me llamaron a trauma shock por un paciente pediátrico de más o menos, tenía 5 años. El paciente estaba haciendo un estatus convulsivo, pero de tipo mioclónico. Entonces me llaman porque le habían puesto fenitoína y había empeorado sus crisis. Entonces, ya, por favor, doctor, bájese a ver el paciente. Entonces voy a ver al niño, y este niño pues efectivamente estaba con crisis mioclónicas que el pediatra había confundido como una crisis generalizada.
Entonces hay que diferenciar el tipo de crisis. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le dio fenitoína. ¿Y qué importa? Pues es un tratamiento antiepiléptico. La fenitoína empeora las crisis mioclónicas. Entonces el paciente está en un estatus refractario porque le habían dado fenitoína. Entonces no es lo mismo darle tratamiento con fenitoína a una crisis mioclónica. Las crisis mioclónicas empeoran, pues, ¿no? No le puedo dar. Si yo confundo una crisis mioclónica con una crisis focal, le voy a dar carbamazepina, ¿qué va a pasar? Empeora la crisis. ¿Ya? Pues, la mioclonía es diferente en la crisis focal. La vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es importante saber cómo inició la crisis, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Es focal? ¿Es mioclónica? ¿Es generalizada? ¿Tuvo trastorno de conciencia? ¿No tuvo trastorno de conciencia? Eso le llamamos la fenomenología, ¿no? ¿Cómo fue el fenómeno de la crisis? Los diferentes tipos de crisis, ¿no? Entonces, tengo que saber si es focal. ¿Cómo fue el inicio? ¿Fue focal? ¿Fue generalizado? Existen crisis que inician de inicio es focal y luego se convierten en generalizadas, ¿no? Como las crisis focales que hemos dicho al inicio del concepto de la epilepsia, que pueden propagarse a nivel general del encéfalo y producen seguidamente una crisis focal o una crisis generalizada. Muy bien, entonces solamente algunos tipos de crisis que ustedes tienen que conocer. Las básicas, crisis generalizadas, tónico-clónicas, crisis focales, la crisis de ausencia, ¿no? Al menos, ¿no? Y las mioclonías. Entonces, la crisis generalizada es la más típica, ¿no? Es la que todo el mundo lo ve y dice que pues, es una crisis. Pues tiene su fase tónica, en la cual hay una extensión de las extremidades, una fase clónica, en la cual hay una fase de sacudida, y la fase posictal. La fase posictal, por si acaso, puede durar 20 minutos, inclusive hay reportes de más de 12 horas. ¿No? ¿Por qué les explico eso? Porque el paciente viene en estado posictal y quieren intubar al paciente cuando está en un estado posictal nada más. No hay un trastorno severo de la conciencia, el detalle es que el paciente está en un estado posictal prolongado. Las crisis de ausencia son de corta duración, ¿no? Pierde la interacción con el entorno, pero solo unos segundos, 20 segundos más o menos. Si se prolonga más tiempo son crisis atípicas, crisis de ausencia atípica. Las crisis aquí describen una crisis jacksoniana, ¿no? La imagen, como distalmente comienza y se va propagando. Se propaga por todo el hemicuerpo. Probablemente este sea un grupo de neuronas que estén descargando en el área motora del lado contralateral. Crisis jacksoniana, llamamos esto. Ya, entonces, muy bien. Y las crisis focales complejas, ¿no? Le había dicho que mi paciente tenía una crisis focal compleja. Él tenía un grupo de neuronas que están descargando en la región temporofrontal. Entonces él hace automatismos, empieza a caminar. Hay crisis en la cual el paciente empieza a masticar, mastica, ¿no? Entonces eso es una crisis con automatismo. Si tengo un paciente, el paciente empieza a tener también alucinaciones auditivas, ¿no? Recuerden que para sospechar en una epilepsia tiene que ser paroxístico, repetitivas, un tiempo de duración, más o menos 2 minutos, ¿no? Existen diferentes tipos de crisis de tipo focales complejas. Las crisis mioclónicas, bueno, las crisis mioclónicas son un grupo de paquetes musculares que presentan contracciones rítmicas y que desplazan la extremidad, ¿ya? Diferente de una crisis focal. Las crisis focales, el tratamiento es carbamazepina. Si tú te confundes con una mioclonía, vas a empeorar la mioclonía, como en el caso de este paciente que le he descrito. Muy bien, entonces, ¿cuál es la explicación más sencilla o la fisiopatología más sencilla para explicar las epilepsias? Que hay una alteración entre los neurotransmisores excitatorios y los neurotransmisores inhibitorios, ¿no? Finalmente, producen un incremento entonces de glutamato y una disminución del GABA. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Por qué se produce? Habíamos dicho que la epilepsia, este grupo de neuronas que presentan unas descargas anormales, empiezan a presentar descargas, pero que son de tipo repetitivas. No solamente son anormales, sino que se repiten una tras otra. Se sincronizan, empiezan a haber grupos neuronales que no estaban presentando esas descargas anormales que empiezan a sincronizarse. Y además se propaga, ¿ya? Produciéndose así la crisis generalizada. Cuando el paciente presenta una crisis generalizada, tiene más riesgos de que el paciente entre en un estatus convulsivo. Por eso es importante que yo, dentro de mis estrategias, bloquee las descargas neuronales repetitivas
a través del bloqueo por ejemplo, bloqueo de canales de sodio, bloqueo de las descargas neuronales repetitivas o sincrónicas y finalmente evitar la propagación. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia? Uno, modificando el influjo de iones. ¿Qué influjo de iones? La despolarización se produce por ingreso de canales de sodio voltaje dependiente. Entonces voy a bloquear esos canales de voltaje dependiente. Bloqueo los canales de calcio, que van a producir la liberación del neurotransmisor. Bloqueo los canales de potasio. La despolarización de potasio finalmente van a generar la salida del neurotransmisor por ingreso de calcio. Entonces voy a modificar el influjo de iones. ¿Qué más? Si hemos dicho que hay un incremento del neurotransmisor excitatorio y una disminución de neurotransmisores inhibitorios, entonces ¿qué debo hacer? Incrementarlos. Bueno, voy a incrementar la actividad GABAérgica y disminuir la actividad glutamatérgica. Muy bien. Ya, entonces esta es una gráfica que simplifica los mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos. Uno, para los influjos de los iones, ¿cuáles son los fármacos? Entonces preguntas, ¿no? Cuando empiezo a hacer preguntas, paciente con epilepsia, ¿cuáles son los fármacos que actúan sobre los influjos de iones? Pues van a ser entonces fármacos que actúan sobre los canales de sodio voltaje dependiente, son fármacos que actúan sobre los canales de potasio y fármacos que actúan sobre los canales de calcio. ¿Quiénes actúan sobre los canales de sodio voltaje dependiente? Un montón, la mayoría de los fármacos actúan en este nivel, ¿no? La fenitoína, carbamazepina, oscarbazepina, la cosamida, valproato, un montón de fármacos actúan en ese nivel. Otro fármaco, la esogabina, actúa sobre los canales de potasio. Los que actúan sobre los canales de calcio, la subunidad, una subunidad entre ellas que son fármacos que en realidad son coadyuvantes, básicamente, ¿ya? Por ejemplo, la gabapentina, pregabalina, ciertas, excepto algunas indicaciones que voy a hablar más adelante. Y luego, fármacos que actúan que evitan la liberación del neurotransmisor glutamato. ¿Cuáles son? Levetiracetam. Bloquea la proteína SB2A que está implicada en la liberación del neurotransmisor. Y bueno, si ya se liberó el neurotransmisor, fármacos que actúan sobre los receptores glutamatérgicos. Tenemos los receptores NMDA y AMPA. Entonces tenemos fármacos del felbamato que actúa sobre el NMDA y el topiramato que actúa sobre el AMPA. Sobre la transmisión inhibitoria. Entonces, si quiero incrementar la transmisión inhibitoria, lo que tengo que hacer es evitar que se metabolice el GABA. Entonces, fármacos que actúan sobre esta proteína. La proteína GABA transaminasa, bigabatrina, actúa sobre la GABA transaminasa. ¿Qué hace? Evita que se metabolice el GABA. Fármacos que actúan sobre la recaptura del GABA, la tiagabina, que actúa sobre la proteína GAT1. Evita entonces la recaptura de GABA, incrementa la concentración del neurotransmisor GABAérgico para que actúe sobre los receptores GABA, ¿no? Principal GABA tipo A. Y los fármacos que actúan sobre los receptores GABA tenemos entonces principalmente a los fármacos como las benzodiazepinas, ¿no? ¿Qué benzodiazepinas utilizamos? Todo lo que utilizamos en estatus convulsivos, diazepam, midazolam, lorazepam, ¿no? Clobazam, clonazepam, también dentro de las benzodiazepinas que utilizamos para epilepsia, ¿no? Y los barbitúricos también, ¿no? Fármacos que utilizamos para estatus convulsivos. Muy bien. Bueno, esta es una tabla del Goodman para solamente comentarles algunos otros mecanismos que no he mencionado. Por ejemplo, existen fármacos que actúan sobre la inhibición de la anhidrasa carbónica. Aquí tenemos a la acetazolamida. La acetazolamida es un fármaco que se utiliza en la hidrocefalia normotensiva, pero también es un fármaco anticonvulsivante, ¿no? El bloqueo de la anhidrasa carbónica está relacionado con la disminución de las despolarizaciones anormales a nivel del nivel cerebral. Entonces, pues, un mecanismo, también es un fármaco que actúa aquí. Otro fármaco, la etosuximida. La etosuximida es un fármaco que actúa bloqueando los canales de calcio tipo T. Son canales de calcio lentos que están localizados a nivel del tálamo. Estos fármacos van a bloquear la transmisión hacia el nivel de la corteza, produciendo pues el control de la crisis de tipo de ausencia. Muy bien. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, hemos revisado los conceptos básicos, es importantísimo que ustedes lo tengan claro, ¿no? Solo un detalle con respecto a las diferentes crisis que pueden haber. No confundir las crisis únicas que presentan dentro de 24 horas diferentes crisis con los estados convulsivos. Porque, por ejemplo, me preguntaban, doctor, pero si convulsiona el paciente y vuelve a convulsionar, ¿cómo sé que está en un estatus? Recuerda, ahorita vamos a hablar de estatus, solamente quiero decirles que las crisis únicas tienen su excepción, pues, ¿no? Aquellas que no hay, cuando el trastorno de conciencia, el paciente no recupera el estado de conciencia después de 2 crisis. Si el paciente no recupera la conciencia, ese es un estatus convulsivo. Ahí no dices, no, es una crisis única, es un estatus convulsivo, tienes que darle tratamiento, ¿ya? Entonces solamente eso. Hay unos datos en la farmacocinética de los fármacos antiepilépticos importantísimos. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene cirrosis hepática. La cirrosis hepática nos hace encefalopatía secundaria a la cirrosis por elevación de su propio trastorno de metabolismo que está presentando el paciente. Va a incrementar los nitratos y eso atraviesa la barrera hematoencefálica y produce encefalopatía y puede llegar a convulsiones. ¿Ya? Ustedes revisan los grados de encefalopatía hepática y van a encontrar que en uno de ellos el paciente tiene crisis convulsiva. Este paciente, cuando tiene crisis convulsivas repetitivas, yo necesito darle tratamiento, porque ese paciente, por ejemplo, en un estatus convulsivo le tengo que dar tratamiento. Usualmente el fármaco que más van a indicar es la fenitoína, ¿no? Para todo indican fenitoína. Pero, ¿qué pasa con la fenitoína? La fenitoína se une a las proteínas plasmáticas en un gran porcentaje, ¿no? Más del 98% unido a las proteínas plasmáticas. Recuerden que las proteínas plasmáticas son las proteínas transportadoras y que son como el almacén del fármaco. Cuando tengo un estado como la cirrosis, ¿qué pasa con la albúmina? Pues está disminuida, pues, ¿no es cierto? Si no tengo hepatocitos, pues no se va a producir albúmina. Por lo tanto, tengo una hipoalbuminemia severa. Y si tengo hipoalbuminemia severa, ¿qué pasa con el fármaco? Tengo mayor concentración del fármaco libre. Y si tengo mayor concentración del fármaco libre, me va a generar dosis tóxica. Si a un paciente que le doy, por ejemplo, 100 miligramos cada 2 horas del antiepiléptico que no tiene cirrosis hepática, no va a pasar nada, pero en este paciente le voy a llevar una dosis tóxica, voy a empeorar su estado, puedo producir trastorno del ritmo cardíaco, puedo producir mayor trastorno de conciencia. Entonces, tengo que saber cómo es la condición de mi paciente para indicar el tratamiento antiepiléptico. En este caso, en este paciente tengo que utilizar un fármaco que no se une a las proteínas plasmáticas, por ejemplo, levetiracetam, gabapentina. Son fármacos que no se unen a las proteínas plasmáticas, entonces son mejores en este caso para el paciente, ¿ya? Recuerden, eso ha sido una pregunta hace unos años, ¿no? Presento un caso, describo al paciente con una cirrosis y digo pues que el paciente hace un estatus y le digo qué fármaco antiepiléptico recomendarían a ese paciente, ¿no? Obviamente entre las alternativas está fenitoína, para que marquen fenitoína. Entonces, pero no es fenitoína, pero no obviamente por la explicación. Muy bien. Otro problema con la unión a las proteínas plasmáticas es que hay muchos fármacos que también se unen a las proteínas plasmáticas. Valproato se une a un gran porcentaje de las proteínas plasmáticas. Va a hacer interacción farmacológica. Por eso la fenitoína y el valproato no es una buena combinación, ¿ya? Siempre cuando cuando vayan a los hospitales y vean un paciente con epilepsia, van a ver que colocan fenitoína o valproato, y es una pésima combinación. Una de ellas, las razones, es por esto, ¿ya? Ya. Otro concepto importante es la concentración sérica estable. ¿Qué es la concentración sérica estable del fármaco antiepiléptico? Es la concentración que yo necesito y que me asegura que el paciente va a estar protegido para una crisis epiléptica. Cuando sé que un paciente y un fármaco antiepiléptico va a llegar a una concentración sérica estable, porque se calcula con 5 vidas medias. Entonces la concentración sérica estable depende del tiempo de vida media. Entonces tenemos fármacos que tienen tiempo de vida media corto y tiempo de vida media prolongada. Y por ejemplo, tengo al valproato. El valproato tiene un tiempo de vida media corta,
6 horas más o menos, frente al fenobarbital. El fenobarbital tiene 72 horas. Entonces el valproato necesitó 5 días medios. Entonces más o menos a las 30 horas al segundo día, el paciente ya va a tener una concentración sérica estable, versus el fenobarbital que tiene 72 horas, el tiempo de vida media por 5, a la segunda semana, a los 15 días, recién me va a tener una concentración sérica estable. Entonces, eso es importante para saber qué fármaco voy a escoger. Si tengo un paciente descompensado y le doy fenobarbital, me va a tardar 2 semanas para controlar su crisis. No puedo esperar 2 semanas si tengo un paciente descompensado. Los fármacos antiepilépticos, muchos de ellos hacen inducción y hacen inhibición enzimática. ¿Qué es la inducción enzimática? Es el proceso mediante el cual el fármaco incrementa la actividad de un grupo de enzimas. La inhibición enzimática hace lo contrario, entonces disminuye la actividad de un grupo de enzimas. Por ejemplo, ¿cuáles son inductores enzimáticos? La fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital. Los fármacos que son inhibidores enzimáticos, el ácido valproico, el felmamato. ¿Ya? Es importante. Imagínense, utilizamos fenitoína, que es un inductor enzimático, y utilizamos valproato, que es un inhibidor enzimático, tenemos múltiples interacciones farmacológicas entre ambos fármacos. Nuevamente, por esa razón, no es una buena combinación el uso de fenitoína y valproato. No solamente hacen inducción entre otros fármacos, también es que hacen autoinducción. Autoinducción por ejemplo, la carbamazepina. El paciente tiene una crisis focal, ¿ya? Entonces, esa es otra pregunta que hice. El paciente con una crisis focal le da tratamiento con carbamazepina. El paciente a las 4 semanas de haber controlado las crisis, no haber tenido otro evento, el paciente experimenta nuevas crisis epilépticas. Le pregunto cuál es el manejo de este paciente. Una de las alternativas es cambiar el fármaco antiepiléptico, ¿no? Cambiarle por otro fármaco, la motrigina, empiezo a colocar diferentes fármacos. Y una de las opciones es incrementar la dosis de carbamazepina. Y la explicación es ¿por qué? Porque la carbamazepina a la 4ª semana hace autoinducción. ¿Qué es autoinducción? Empieza a metabolizarse a sí misma. Después de un mes de incrementar la dosis, se regula la autoinducción. Entonces el paciente experimentó la crisis convulsiva debido a la autoinducción. ¿Ya? Entonces es un concepto básico para no estar cambiando el fármaco antiepiléptico. La carbamazepina es el fármaco más efectivo para crisis focales, por eso es que es importante no cambiarlo. También hace autoinducción a sustancias endógenas, por ejemplo la vitamina D, por ejemplo las hormonas sexuales. Entonces la fenitoína, la carbamazepina y el fenobarbital pueden producir autoinducción, pueden producir trastornos de mineralización ósea, trastornos de la concentración sérica de hormonas, trastornos en la vitamina D. Muy bien, los fármacos antiepilépticos, la mayoría de ellos tienen una cinética lineal. ¿Qué significa una cinética lineal? Una cinética de primer orden, aquella que incremento la dosis y la concentración del fármaco se va a incrementar proporcionalmente. Pero la fenitoína no tiene esa cinética. La cinética que tiene la fenitoína es una cinética de orden cero. ¿Qué significa? Que una concentración que va a llegar al punto en la cual el metabolismo se satura de la fenitoína, que una pequeña dosis eleva un poco la concentración de la fenitoína y la concentración plasmática se eleva exponencialmente. Y eso es debido a la autosaturación del metabolismo. Entonces es importante saberlo porque puedo producir intoxicación. Ya, entonces algunas características farmacocinéticas importantes. Entonces, te había dicho la unión de proteínas plasmáticas alta, 95% valproato, fenitoína 90%, son fármacos que pueden interactuar, ¿no?, por la unión de proteínas plasmáticas. Fármacos que no se unen a las proteínas plasmáticas, gabapentina y levetiracetam, ¿no? Entonces, si no tengo levetiracetam, le podría dar gabapentina a mi paciente que tiene un grado de insuficiencia hepática, que no me produce proteínas, ¿no?, o albúmina principalmente. Los tiempos de vida media más rápidos es el valproato, 6 horas, ¿no? El otro fármaco que tiene un tiempo de vida media rápida es el levetiracetam. Por eso estos dos fármacos son usados para estatus convulsivos. La fenitoína es más prolongada, sin embargo, la corrección de la dosis. Nosotros utilizamos dosis
de impregnación en fenitoína en estados convulsivos que hacen que podría ser más efectivo el uso de la impregnación con fenitoína. Muy bien, entonces, los fármacos antiepilépticos indicados para tipos específicos de crisis. El valproato tiene diferentes mecanismos de acción, ¿ya? Y ustedes lo van a revisar cuando vean las diapositivas. Tiene múltiples mecanismos de acción, por lo tanto, funciona para diferentes tipos de crisis. Para casi todos los tipos de crisis podemos utilizar el valproato. Para las crisis parciales, el fármaco de primera elección es carbamazepina, ¿ya? O carbamazepina es más tolerado, así que también se podría utilizar como crisis para las crisis parciales. En los libros dicen que la carbamazepina también funciona para las crisis generalizadas, también. Sin embargo, no es el de primera elección. Fármaco de primera elección para las crisis generalizadas es fenitoína y ácido valproico, ¿ya? Son los fármacos de primera elección. Otros fármacos que puedo utilizar para las crisis generalizadas, podemos utilizar levetiracetam. Levetiracetam, al inicio, se creó específicamente como coadyuvante para las crisis focales. Sin embargo, se ha visto en la experiencia clínica y los estudios muestran que el levetiracetam sirve para diferentes tipos de crisis. Parece que la inhibición de la proteína SB2A forma parte importante de la fisiopatología de la epilepsia. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo le doy entonces a una crisis mioclónica carbamazepina? Rojo significa que empeora, entonces va a empeorar la crisis mioclónica. No puedo darle carbamazepina. Si le doy fármaco fenitoína, como el caso del niño que les dije que estaba en trauma shock, pues empeora también las crisis convulsivas. ¿Ya? Entonces, hay algunas indicaciones específicas para diferentes tipos de crisis. Entonces, las crisis focales ya hemos dicho carbamazepina. Para las crisis generalizadas, fenitoína, ácido valproico, puedo utilizar topiramato, puedo utilizar lamotrigina. Para las crisis mioclónicas, los fármacos que más funcionan son el ácido valproico, el levetiracetam, el clonazepam. Son fármacos que funcionan para las crisis mioclónicas. Las crisis de ausencia, etosuximida, ácido valproico, lamotrigina. Ya, entonces estas son las dosis de los fármacos. ¿Cuánto es la efectividad en el control de crisis por el uso de un primer fármaco? Más o menos el 50% de la efectividad. Tampoco es una efectividad muy alta. Si yo utilizo un segundo fármaco, la efectividad solo se incrementa en un 10% más. Si utilizo un tercer fármaco, un 1% más. Entonces las polifarmacias en realidad se tienen que verificar en los mecanismos que están dándole al paciente, porque en realidad no deberían estar controlando adecuadamente la crisis. Para yo decir que es un paciente que tiene una crisis epiléptica refractaria o fármaco resistente, al menos debe estar recibiendo 2 fármacos antiepilépticos a una dosis óptima. Ya para eso, si tengo un paciente con una epilepsia fármaco resistente, ya tengo que utilizar, primero tengo que revisar los fármacos si es que están utilizando una buena combinación de fármacos, si no ya tengo que utilizar otras estrategias para el control de la epilepsia. Las combinaciones, en general la guía nos dice que no se debe utilizar fármacos antiepilépticos que tienen el mismo mecanismo. No, idealmente no debería hacerse. Fenitoína, carbamazepina no se debe utilizar, no tienen el mismo mecanismo. Hay algunas que funcionan en algunos tipos específicos, por ejemplo las ausencias refractarias, valproato y etosuximida. Etosuximida solo sirve para las crisis de ausencia, pero valproato también, ¿no? Entonces sería una buena combinación. Otra para crisis de ausencia, etosuximida con lamotrigina. Ya hemos dicho que valproato y lamotrigina funcionan para las crisis de ausencia. Para las crisis focales y para las crisis generalizadas, tengo un paciente que se controló su crisis recién cuando utilicé valproato y la asocié con lamotrigina. Entonces, lamotrigina y valproato para una crisis generalizada funciona bien. Para crisis focales también. ¿Ya? Entonces, hay otros fármacos que tienen diferentes mecanismos. Por ejemplo, el topiramato tiene múltiples mecanismos de acción. Entonces, el topiramato y la lamotrigina me puede funcionar para diferentes tipos de crisis. Por ejemplo, una crisis generalizada o una crisis focal. En regla general, podemos utilizar un bloqueador de canales de sodio y un fármaco que actúa sobre los receptores GABA, ¿no? Como clobazam, como carbamazepina. Muy bien, ¿qué otras estrategias entonces puedo hacer? Los tratamientos no farmacológicos, quirúrgicos, siempre y cuando tengo una crisis focal. La crisis focal es, en ese caso, sí puedo utilizar tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando tengo una crisis súper refractaria y el paciente tiene una encefalitis de Rasmussen,
Esa es la indicación para realizar la hemisferectomía. ¿Ya? Solo en eso. Hay otros tipos de estrategias como la estimulación del nervio vago para controlar las crisis epilépticas refractarias y la dieta cetogénica, ¿no? La dieta cetogénica es la dieta que específicamente están indicados para pacientes que tienen epilepsia refractaria, sobre todo en niños, son más efectivos en niños, en el cual se aprovecha el metabolismo que tienen los lípidos, la beta-oxidación, en el cual van a incrementar los cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos aparentemente tienen una relación con el control de las cargas anormales. Muy bien, ahora vamos a revisar rápidamente lo que es el estatus epiléptico. Sobre la definición, entonces aquella crisis, la definición conceptual es que las crisis que se generan y repetidamente, continuas, por más de 30 minutos, pero ninguno espera 30 minutos para darte tratamiento. Entonces, para eso están las definiciones operacionales, cuales definen con la crisis epiléptica que dure más de 5 minutos, o aquella crisis que se presenta continuamente, en la cual no hay recuperación de conciencia entre crisis y crisis. Si no hay recuperación de conciencia, es un estatus convulsivo. Muy bien, entonces, ¿cómo manejamos el estatus convulsivo? Bueno, lo primero tengo que evaluar cuánto tiempo está el paciente presentando, ¿no? Si el paciente, un estatus convulsivo, hemos dicho que tiene que tener más de 5 minutos, pero usualmente ya a partir del segundo minuto, si persiste la crisis, lo más probable que el paciente vaya a hacer un estatus convulsivo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el paciente, lo primero que hago es evaluar el ABCD, ¿no? Tengo que ver cómo está la vía aérea, si el paciente necesita oxígeno, tengo que ver cómo está la presión arterial, ver cómo está el pulso, para indicarle oxígeno, si el paciente requiere en ese momento pues, maniobras en la cual tengo que evitar que el paciente pues, tenga un episodio de una parálisis respiratoria. Entonces primero tengo que asegurarme del ABCD. Luego, los fármacos de primera elección para las crisis epilépticas son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas se indican a partir de los 5 minutos. ¿Ya? 5 minutos de crisis, recién indico la benzodiazepina. ¿Cuál es la benzodiazepina de primera elección? La benzodiazepina de primera elección es el lorazepam. No es el diazepam, es el lorazepam. ¿Ya? ¿Por qué el lorazepam? El lorazepam tiene menos riesgo de depresión respiratoria, a diferencia de los otros fármacos de primera línea, ¿no? ¿Cuál es el segundo fármaco que puedo escoger? Puedo escoger diazepam. Y finalmente la otra opción es midazolam. Tengo que escoger uno de ellos, no puedo utilizar los tres a la vez, ¿no? Entonces, si tengo lorazepam, le doy lorazepam porque es el fármaco de primera elección. Si tengo lorazepam y el paciente no mejora, puedo dar otra dosis de lorazepam. Si no tengo lorazepam y yo estoy utilizando diazepam, entonces el paciente no mejora, después de una dosis de diazepam, le puedo dar una segunda dosis de diazepam. Si estoy utilizando midazolam y el paciente no mejora, no puedo darle otra dosis de midazolam, ¿no? Recuerde que el midazolam tiene una alerta por la FDA, que cual menciona que produce, de las benzodiazepinas endovenosas, produce más depresión respiratoria. Ya tener cuidado con el midazolam. Ese es el que produce depresión respiratoria. No mejora el paciente sigue con la crisis convulsiva. ¿Qué debo hacer? Utilizar fármacos antiepilépticos endovenosos. Entre los fármacos que tengo de elección tenemos fenitoína, levetiracetam y valproato, ¿no? En eso, ¿puedo utilizar? ¿Hay alguno que tiene predilección sobre otro? No, cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres puedo utilizarlo, ¿no? Entonces, recuerden solamente que las dosis de levetiracetam y valproato son dosis en bolo y dosis única. A diferencia de la fenitoína se da una dosis de infusión y tiene que tener una velocidad de infusión. La velocidad de infusión de la fenitoína es de 25 a 50 miligramos por kilo. ¿Qué pasa si tú le das una dosis a la fenitoína, dosis de impregnación rápido? El efecto adverso es trastornos del ritmo cardíaco, depresión del sistema nervioso central, ¿no? Más severo. Entonces tengo que tener cuidado porque él me va a hacer un ritmo de paro. Me puede hacer un ritmo de paro por pasar la fenitoína muy rápido, ¿ya? Entonces usualmente tarda entre 30 a 45 minutos pasar la infusión de fenitoína. Recuerda que la fenitoína no es lo mismo, el manejo de la fenitoína en estatus convulsivo, que el paciente que requiere sus dosis habituales de mantenimiento de fenitoína. Por ejemplo, el paciente de mantenimiento utilizamos 100 miligramos cada 12 horas.
En la dosis de impregnación llegamos a utilizar entre 800 a 1000 miligramos de fenitoína, que son entre 8 a 10 ampollas de fenitoína. Ya es diferente. Muy bien. Si no mejora el paciente los fármacos antiepilépticos. En este caso ya utilizo los fármacos en infusión, los fármacos que son depresores del sistema nervioso central, como los barbitúricos. Puedo utilizar barbitúricos o puedo utilizar también benzodiazepinas en infusión como el midazolam. En este caso, en todos los casos, cualquier fármaco que utilice, el paciente tiene que ir ya a ventilación mecánica. Tengo que esperar que el paciente haga depresión respiratoria. Va a hacer depresión respiratoria. Entonces, tengo que utilizar los fármacos como midazolam, pentobarbital o propofol. ¿Ya? El midazolam entonces me va a hacer depresión del sistema respiratorio, entonces tiene que estar en ventilación mecánica. El pentobarbital es el que más presenta depresión respiratoria, así que tengo que tener cuidado con la monitorización del pentobarbital. Y el propofol, aparte de la presión respiratoria, me puede generar trastornos del ritmo cardíaco, así que tengo que verlo hemodinámicamente. Si el paciente tiene un estado súper refractario, puedo utilizar corticoides, ¿ya? Metilprednisolona a dosis de 1 gramo cada 24 horas. Muy bien. Bien, chicos, 2 minutos para que vayan al baño para continuar con la siguiente clase. De cefalea. Ya, a ver. Siéntese, por favor. ¿Cuántos están? Ya. Por si acaso, las preguntas del examen no van a ser de las diapositivas, por si acaso. Por si acaso. ¿Cómo que? Sin vergüenza, ¿no? ¿Tiene idea de la cantidad de Las preguntas del examen no son de las diapositivas. Eso es una mala costumbre que tienen los alumnos. Así que, por si acaso. Así que los que se han ido, no sé. Entonces, ¿de dónde van a ser? No voy a contestar esta pregunta. Muy bien. Vamos a hablar entonces del manejo de las cefaleas, ¿ya? Solamente voy a hablar de las cefaleas más frecuentes. Este es el tratamiento abortivo y el tratamiento preventivo, ¿ya? Ya, entonces para esto, ya escuchen por favor. Ya, la definición sencilla, ¿no? Es la sensación dolorosa que proviene del cráneo. Pero no solamente del cráneo, sino también se considera la cefalea aquella que proviene de la región cervical y la región facial. ¿Por qué? Porque hay algunas cefaleas que tienen como característica la irradiación cervical. Por ejemplo, la cefalea tensional. La cefalea tensional es cefalea holocraniana con irradiación a la región cervical. La cefalea migrañosa es una cefalea que son usualmente micranianas y que presentan irradiación facial. Las cefaleas trigeminales alrededor del ojo, ¿no? Periorbitarias. Muy bien. Para las cefaleas, que es muy frecuente en las emergencias, yo tengo que hacer una buena caracterización del tipo de dolor de cabeza, porque con eso yo primero me voy a basar el tipo de dolor que está presentando el paciente y si este tiene un signo de alarma. Existen múltiples enfermedades que van a manifestar como síntomas la cefalea, por lo tanto tengo que determinar qué cefalea es un síntoma de alarma. Entonces, para eso yo tengo que saber el anamnesis, tengo que preguntar qué edad de inicio, cuál es la edad de inicio. Los pacientes que comienzan dolor de cabeza, nunca ha tenido dolor de cabeza y a partir de los 50 años presenta un dolor de cabeza, es un signo de alarma. ¿Por qué tiene un dolor de cabeza un paciente mayor de 50 años que nunca lo ha tenido? ¿Ya? Entonces, es un signo de alarma. Un paciente que es inmunodeprimido, y tiene cefalea intensa, es un signo de alarma, ¿no? ¿Por qué? Puede haber infecciones del sistema nervioso central que producen cefalea, hipertensión endocraniana, y esta es la única manifestación clínica de un paciente inmunodeprimido, ¿no? VIH, ¿no? Paciente con VIH, criptococo, ¿no? Solamente con cefalea
Es la única manifestación. Luego ya la siguiente es trastorno de conciencia y el paciente tiene una alta mortalidad. Entonces tengo que ver qué tipo de paciente estoy evaluando. Localización. No es lo mismo los diferentes tipos de dolor de cabeza, ¿no? Las cefaleas trigeminales son alrededor del ojo, periorbitales. Las cefaleas migrañosas son hemicranianas, pueden ser holocranianas también, pero la mayoría son hemicranianas. Las cefaleas tensionales son holocranianas, con irradiación en región cervical. El tiempo de duración. El tiempo de duración de una migraña va de 4 horas hasta 72 horas. Una cefalea tensional, 30 minutos, inclusive una semana de dolor de cabeza. Las cefaleas trigeminales duran corto, 30 minutos, 15 minutos, ¿no? Comienzan 15 minutos, pueden ser muy recurrentes, son muy dolorosas, muy intensas. Las cefaleas, los síntomas asociados a la cefalea, fotofobia, sonofobia, pueden experimentar síntomas gastrointestinales, como la migraña, que presenta náuseas, vómitos. Y entonces tengo que saber buscar qué tipo de características, aparte del dolor de cabeza, está experimentando el paciente. Síntomas que precipitan. La actividad física en la migraña empeora las cefaleas, ¿ya? Muy bien. Antecedente de traumas, obviamente, ¿no? Tengo en consulta una paciente de 68 años que viene porque se resbaló y se golpeó con la mesa de noche, en un objeto contundente. Se golpeó la cabeza, viene solamente el único síntoma que tenía es cefalea. Entonces, le pido la tomografía y tiene un hematoma subdural. Entonces, el antecedente pues es importante, sobre todo adultos mayores. Bueno, los adultos mayores hacen hematoma subdural progresivamente, ¿no? Empiezan a sangrar lento. Ya, entonces, otros signos de alarma, síntomas neurológicos. Si tiene rigidez de nuca, el paciente empieza a focalizar, si el paciente tiene una crisis convulsiva, evidentemente ese va a ser un síntoma de alarma, ¿no? Paciente entonces que viene por un deterioro cognitivo. Tengo un paciente de 60 años que su único síntoma era cefaleas pero leves, ¿eh? Ni siquiera moderada, ni cefalea leve, permanente pero leve, y además tenía deterioro cognitivo. Le saco la tomografía y el paciente tenía una tumoración cerebral, un glioblastoma multiforme. Un glioblastoma multiforme tiene una mortalidad alta. Pues este paciente, solo la clínica que había presentado era deterioro cognitivo más cefalea leve. Entonces, según el tipo de dolor de cabeza asociado a alguna comorbilidad o sobre algún síntoma, pues me va a hacer pensar que este paciente tiene un signo de alarma. Recuerdo mucho cuando era interno de medicina, una paciente que venía a emergencia siempre por crisis de cefalea. Esa paciente tenía el diagnóstico de migraña, entonces los doctores en ese entonces manejaban el dolor de cabeza y le daban de alta, la botaban. Nunca le pedían ningún estudio. Llegó un momento en el cual la paciente llega a emergencia con un trastorno de conciencia severo. Se siente en coma. Presentó el dolor de cabeza y en coma. Le sacan la tomografía y tenía una hemorragia subaracnoidea masiva, ¿no? Todo el encéfalo, un Fisher 4. Había roto un aneurisma. Y eso es para ver que también los pacientes que tienen cefalea tienen signos de alarma. ¿Y cuáles son? Un paciente con migraña que incrementa en frecuencia e intensidad los dolores de cabeza. Eso es un signo de alarma. No porque un paciente tiene migraña, debe decir, ok, no tiene nada, no vaya a su casa, es una crisis de migraña, toma medicación para el dolor. Tengo que saber cómo es la frecuencia e intensidad de sus crisis, porque esto puede ser una manifestación de una emergencia también, ¿ya? Muy bien. Ok, ¿cuándo indico una tomografía? Solo en las crisis en las que tengo cefaleas con signo de alarma. Entonces, cuando vienen a consulta, todos quieren tomografía, pero en realidad no. Lo que está indicado, las guías dicen que las tomografías se piden a aquellas cefaleas que tienen signo de alarma. Si no tienen signo de alarma, no se pide estudio tomográfico. Las resonancias se piden cuando tengo un paciente que tiene sospecha de alguna alteración en fosa posterior. Por ejemplo, cefalea nistagmus, ataxia, alteraciones cerebelosas, compromiso de pares craneales bajos. Entonces, en ese caso, voy a pedir una resonancia. Muy bien. La fisiopatología de la migraña
se comparte con los diferentes tipos de dolor de cabeza. Lo principal es que se conoce que hay una disfunción en la actividad del trigémino. El trigémino es el quinto par craneal que está relacionado con un plexo que tiene múltiples aferencias de dolor, ¿ya? Entonces hay una disfunción trigeminal. Los diferentes tipos de dolor de cabeza se comparten la misma fisiopatología, pero con diferentes factores, ¿ya? Ya más adelante vamos a hablar, pero es la que comparten. Entonces hay una disfunción del nervio trigémino. Es lo que antes se conocía la migraña como la cefalea vascular, porque se creía que se produce una vasodilatación y eso es lo que causaba la migraña. Pero se sabe que sí, es verdad, pero no es solo eso. Y esto es generado por la alteración trigeminal o la disfunción trigeminal. ¿Y qué produce la disfunción trigeminal? El incremento de una sustancia llamado el péptido relacionado al gen de la calcitonina, ¿ya? En estudios clínicos se vieron a pacientes que tenían migraña sin crisis, que se le introdujo el péptido relacionado al gen de la calcitonina y estos pacientes experimentaron crisis de migraña, ¿ya? Entonces el péptido relacionado al gen de la calcitonina está implicado en el dolor y en la fisiopatología de la migraña. Ya, entonces el CGRP se une a un receptor específico y el cual va a producir hasta 3 mecanismos en el cual se explica el dolor o la migraña. Uno de ellos produce un proceso inflamatorio. El CGRP se une a los receptores de los mastocitos meningios y desencadena una serie de procesos inflamatorios en el cual van a generar hiperactividad de los nociceptores. Habíamos dicho que el trigémino tiene una gran cantidad de aferencia del dolor. Entonces, esa hiperactividad incrementa la sensibilidad a la estimulación dolorosa. Ya, entonces se unen los mastocitos meningios y genera un proceso inflamatorio en el cual produce una hiperexcitación de las neuronas nociceptivas o las terminales nociceptivas del dolor asociadas al trigémino. No solamente eso, sino también el péptido relacionado al gen de la calcitonina tiene receptores a nivel del músculo liso arterial que genera vasodilatación, es un potente vasodilatador. Esa vasodilatación genera hipertensión endocraniana, puede ser vasodilatación a nivel intracraneal como también a nivel meningio. Antes se creía que se producía solamente una vasodilatación a nivel meningia y la meninge pues es la que tiene los nociceptores del dolor y que por eso se experimenta el dolor. Actualmente se sabe que también es a nivel intracraneal y a nivel meningio que el cual se produce el dolor. Esa vasodilatación se genera entonces probablemente por incremento de la hipertensión endocraniana y también por actividad o vasodilatación a nivel meningio, ¿no? En el cual produce una irritación. Y la última es a través de la unión del CGRP a nivel del tronco encefálico, que va a generar por sí misma, genera disparos anómalos de dolor, ¿ya? Entonces, un estímulo como la exposición a la luz genera que el paciente experimente cefaleas muy intensas, ¿no? Hay muchos casos que el paciente con migraña dice, salgo al sol y me empieza a doler la cabeza. Bueno, eso es debido a la actividad que tiene el CGRP sobre las terminales nerviosas del plexo nociceptivo. Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo clasificamos a las cefaleas? Bueno, tenemos cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias son las más frecuentes, ¿no? Las cefaleas trigeminales, la migraña, la cefalea tensional. Las cefaleas secundarias son generadas por una lesión estructural a nivel cefálico, un tumor, una hemorragia, una malformación, un aneurisma. Todas esas son ejemplos de causas secundarias. Ya, entonces vamos a revisar solamente estos 3 tipos de dolor de cabeza. Existen 200 tipos de cefaleas. Solamente vamos a hablar de la cefalea tensional, la cefalea por migraña y la cefalea trigeminal, que son las más frecuentes. Entonces, las características, como ya les había explicado, entonces la de racimos es periorbitaria, la región tensional puede ser holocraniana, la migraña es hemicraniana, por localización. Entonces, cada una de ellas tiene unas características en el cual nos va a permitir nosotros poder diagnosticar a un paciente que tiene migraña o tenía una cefalea tensional, ¿ya? Existen diferentes tipos de variantes
es cefalea migrañosa, no es solamente un solo tipo. Solamente es para mostrar, igual que la cefalea tensional, igual que la cefalea trigeminal y otros tipos de dolores de cabeza, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que saber son las características clínicas de estos tres tipos diferentes de cefalea. Ya, porque entonces la migraña, le había dicho que la localización usualmente es hemicraniana. Puede ser bitemporal, usualmente se presenta más en adolescentes. En la cefalea tensional es holocraniana, bilateral. La cefalea en clúster, la cefalea trigeminal, la cefalea en racimos, todas ellas forman parte del mismo tipo de dolor de cabeza. Usualmente son unilateral y alrededor periorbitario. Las características, la migraña usualmente son, como habíamos dicho, se confundía con una cefalea vascular, son de tipo palpitación o punzadas, ¿ya? Eso es lo tipo. La tensional opresiva, y la cefalea en clúster es una cefalea más intensa de todos los tipos. Sí, es cierto, tiene corta duración, pero es la más intensa, es severa, es a nivel de periorbitario. La duración de los tipos de cefaleas, entonces habíamos hecho la migraña de 4 a 72 horas. Cuando el paciente experimenta más de 72 horas de dolor de cabeza, a eso le llamamos estatus migrañoso, ¿ya? En el cual es diferente el manejo también. La cefalea tensional de 30 minutos hasta 7 días, usualmente la intensidad es moderada, leve a moderada, ¿no? En cambio, la migraña puede ser moderada a severa. Y la cefalea en clúster son de corta duración, 15 minutos hasta 3 horas, pero pueden ser repetitivas. Están asociados a síntomas gastrointestinales. La migraña puede presentar náuseas, vómitos, el paciente puede experimentar fotofobia, sonofobia. Y es por eso que los pacientes que llegan a emergencia y experimentaban vómitos, se le da metoclopramida, ¿no? Y bueno, la metoclopramida se descubrió que inicialmente solo se le daba por los síntomas gastrointestinales en la migraña. Se descubrió que por sí sola controla la migraña por un mecanismo en el cual es un fármaco que actúa a nivel serotoninérgico. Ya, entonces la cefalea tensional no está asociada a náuseas, ni vómito, ni fotofobia. Ya, la clúster es unilateral, está asociado a síndrome de Holter. Lo que pasa es que el paciente tiene una actividad trigeminal, por lo tanto va a haber activación del sistema simpático parasimpático. Puede producir miosis, tosis palpebral, enrojecimiento del lado de la lesión, no, del lado del dolor. Entonces el tratamiento está basado al tipo de crisis. Y tenemos dos grupos de fármacos, los fármacos abortivos y los fármacos preventivos. Los abortivos se utilizan en el paciente que experimenta el dolor agudo, ¿no? Cuando está presentando. Y los preventivos son fármacos que se utilizan periódicamente con dolor o sin dolor, al menos entre 3 meses a 6 meses de tratamiento. Entonces la migraña, las características que ya hemos descrito, ya lo revisan. Entonces el tratamiento abortivo, los de primera línea, tenemos a los AINES. Ya, los AINES, pero son los menos efectivos. Otro grupo de fármacos tenemos los ergotamínicos, la ergotamina, que puede estar asociada a cafeína y puede estar asociada a paracetamol. Otros grupos de fármacos que son abortivos son los triptanes, sumatriptán, almotriptán, L-triptán, son fármacos que son muy efectivos para controlar la migraña. Sin embargo, tanto los triptanes y los ergotamínicos, que controlan moderadamente la migraña, presentan efectos adversos. Los principales efectos adversos son somnolencia, náuseas, vómitos, y están contraindicados en pacientes que tienen riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque puede producir vasoespasmo coronario cerebral. Entonces, si es un paciente que tiene antecedente o riesgo cardiovascular, estos dos fármacos están contraindicados. Entonces, ¿qué alternativa tengo? Puedo utilizar fármacos que son inhibidores de los receptores de CGRP. ¿Ya? Son los últimos fármacos que están utilizando como tratamiento abortivo. El tratamiento más efectivo, hemos dicho los triptanes. Los triptanes se pueden asociar con otros fármacos como los AINES, ¿ya? Incrementan mayor la efectividad. Actualmente se comercializa el uso de los sumatriptán con el naproxeno. Ya, entonces el tratamiento preventivo está indicado para aquellos pacientes que tienen cefalea más de 6 días continuamente, o tienen un deterioro, se vuelve incapacitante, tienen cefaleas incapacitantes al menos de 3 días dentro de un mes. ¿Ya? En esos casos tengo que utilizar el tratamiento preventivo.
El tratamiento preventivo para migraña de primera elección son los beta bloqueadores. Utilizo propanolol, metoprolol. Recuerden que todos los tratamientos preventivos mínimos se deben tomar 3 meses, 6 meses. Inclusive, según la evolución del paciente, se puede dar hasta 1 año de tratamiento. Los otros fármacos que son de primera elección son anticonvulsivantes. Entre ellos tenemos al valproato y topiramato. Otro fármaco que se podría utilizar, pero no es de categoría de grado A, son los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Como la amitriptilina. Atenolol también con menos efectividad que el propanolol y el metoprolol, ¿ya? Y otros fármacos como otros antidepresivos como antidepresivos duales como la venlafaxina. Menos efectivos la gabapentina también se podría utilizar. Existe una condición llamada migraña crónica, que el cual se define como el paciente que experimenta cefalea por más de 15 días por mes. En este caso, si tengo un paciente con cefalea crónica, tengo que evaluar los factores asociados. Los factores asociados para la migraña son trastorno del sueño, insomnio, ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, el sobrepeso, son factores asociados o factores desencadenantes de crisis de migraña. Hay un estigma entre migraña y ansiedad y depresión. Eso no es cierto, ¿ya? No es que el paciente con migraña tenga ansiedad y depresión, pero sí es cierto que la ansiedad y depresión son factores gatillantes de la migraña. Hemos visto que la fisiopatología de la migraña es la elevación o la alteración en la función del trigémino con la elevación del CGRP. Ya, entonces en este caso yo tengo que evaluar muchos de los factores desencadenantes, y un factor desencadenante muy importante es el abuso de analgésicos. Hay una entidad en la cefalea crónica que se llama abuso de analgésicos, que es aquel que se define con el cual el paciente toma cualquier tipo de analgésico. Por ejemplo, si está tomando un AINES, lo toma todos los días por al menos unos 15 días. 15 días de AINES, aparte de los efectos adversos que me han producido úlceras gástricas, insuficiencia renal, hemorragia digestiva alta, trastornos cardiovasculares. Aparte de eso, lo que me ha producido es una cefalea de rebote. El paciente experimenta dolor de cabeza, pero por el abuso del analgésico. ¿Ya? 15 días para AINES. A diferencia de la ergotamina a los 10 días ya produce cefalea en rebote. Entonces, si un paciente está tomando todos los días o está usando un analgésico abortivo diario, entonces puede experimentar cefalea de rebote o cefalea por abuso de analgésicos. Entonces, en ese caso tengo que retirar el analgésico y cambiar por otro fármaco que tenga otro mecanismo, ¿no? Si tengo un paciente entonces que tiene una cefalea crónica en el cual ya ha utilizado diferentes fármacos, puedo utilizar la asociación de dos fármacos. Los fármacos que se asocian usualmente en la migraña crónica son los antidepresivos tricíclicos y anticonvulsivantes, porque son dos fármacos que tienen categoría A. Entre los que se han estudiado más están la nortriptilina y el topiramato, ¿ya? Son dos fármacos que se pueden asociar. ¿Podemos cambiarla por amitriptilina? Sí, ¿ya? Se puede cambiar, amitriptilina y topiramato. Otra opción terapéutica es el uso de toxina botulínica, ¿ya? El uso de toxina botulínica está indicado en pacientes con migraña crónica, es otra alternativa. La cefalea tensional, ya de las características que hemos hablado, ¿no es cierto? Es una cefalea holocraniana, es de tipo opresivo, el tiempo de duración de 30 a 1 semana, no está asociado a síntomas como fotofobia, sonofobia, no está asociado a síntomas gastrointestinales, el tipo de dolor de cabeza es leve a moderado, ¿no? Los fármacos preventivos para ese tipo de dolor de cabeza, eso sí, de elección son los antidepresivos tricíclicos. Amitriptilina en la cabeza, nortriptilina también, ¿ya? Otros fármacos que funcionan como preventivos son relajantes musculares. El baclofeno, la ciclobenzaprina, ¿no? Bastante utilizado en pacientes con cefalea tensional. ¿Ya? Y hay unos fármacos que tienen también indicación en la cefalea tensional son los antidepresivos duales, ¿ya? Con los que tienen inhibición selectiva de recaptación de serotonina y de noradrenalina también. Okay. Y la cefalea en racimos, que tiene como característica, habíamos dicho, periorbitaria, el paciente tiene síntomas asociadas al trigémino como inyección conjuntival, el paciente tiene miosis, tosis palpebral, una cefalea muy intensa, de corta duración, inicia inclusive con 15 minutos. Para este tipo de cefaleas, los tratamientos abortivos de elección son los triptanes, ¿no? Existen triptanes subcutáneos, existen intranasales,
Bueno, acá solamente tenemos triptanes por vía oral, ¿no? Entonces es una opción. Otra sustancia que podemos utilizar en los casos de cefaleas trigeminales es el oxígeno. El oxígeno al 100% ha demostrado que produce, si yo doy hiperoxemia, el cerebro tiene mecanismo de compensación, y los mecanismos de compensación es vasoconstricción, y esa vasoconstricción disminuye la actividad trigémina. Produce la disminución del dolor, ¿no? Hemos dicho que uno de los mecanismos de dolor es la vasodilatación. Otra es la lidocaína tópica y la ergotamina. Los opioides, ese es un punto que me he olvidado decir, los opioides no son fármacos de elección para controlar la crisis de migraña. Y las emergencias lo van a ver muy frecuente, ¿no? Están dando a todos los pacientes que vean tramadol, y no son los fármacos de elección. ¿Por qué no? ¿Por qué no se utilizan estos fármacos? Porque se ha visto que el uso de los opioides me va a dar más cefaleas de rebote y me va a dar más abuso de analgésicos. Abusan más del tramadol, de los opioides. Entonces no son de elección. Sin embargo, hay casos en los cuales sí podría utilizar en este tipo de cefaleas. Las cefaleas trigeminales que son muy intensas, podría utilizar algún opioide, pero un opioide fuerte. Tramadol es un opioide débil. Entonces solamente en eso. En el caso de estatus migrañosos se podría utilizar, no dice la guía que es de primera elección, ¿ya? Las de primera elección son los triptanes, los inhibidores de los receptores de CGRP. Y los tratamientos preventivos, aquí, tanto para estatus migrañoso como para pacientes que tienen cefalea trigeminal, son los corticoides. En ese caso, es las únicas indicaciones en las cuales utilizamos corticoides, ya 1 miligramo por kilo de peso. Y los tratamientos preventivos que funcionan bien son el verapamilo. El verapamilo para este tipo de cefalea. Ya. Entonces, estos son los fármacos que actúan sobre el CGRP. Solo existen 2 grupos de fármacos, ¿ya? Son fármacos nuevos, ¿ya? Que tienen acción los antagonistas del receptor de CGRP y los anticuerpos monoclonales específicos de CGRP. ¿Ya? Entonces, los anticuerpos monoclonales contra CGRP solo se utilizan como tratamiento preventivo, pero para casos específicos, solamente para migraña crónica, en el cual ya he utilizado 3 fármacos preventivos, dentro de ellos incluyendo la toxina botulínica. Ya, obviamente con dosis adecuadas, y al menos debo de haberle dado 3 meses de tratamiento. Y las migrañas episódicas que hayan hecho al menos entre 8 o 14 crisis al mes. O sea, es muy frecuente y el paciente no mejora, ¿no? Estoy dándole tratamiento preventivo, está muy frecuente, puedo utilizar un anticuerpo monoclonal, ¿no? Estos fármacos no se encuentran en el Perú, no lo tenemos. Sin embargo, los antagonistas receptores CGRP sí lo tenemos. Ya, entonces ha llegado al Perú hace un mes, es reciente. El fármaco que tenemos en el Perú es el Rimegepam, ¿ya? Y el Rimegepam es el fármaco que se utiliza, está indicado para la crisis migraña con aura o sin aura, ¿ya? Porque la migraña también tiene como características la presencia de aura, y además con crisis agudas, y como tratamiento preventivo en el cual el paciente experimente al menos 4 ataques al mes. Es el único fármaco que actúa es el único fármaco que está indicado en tratamiento tanto preventivo como tratamiento para las crisis agudas. O sea, es un fármaco abortivo y es un tratamiento preventivo a la vez, tiene los dos. ¿Ya? La efectividad es tanto como los triptanes, no hay diferencia significativa en los triptanes, pero están indicados en pacientes que tienen riesgo cardiovascular. En estos pacientes, estos no experimentan vasoespasmo. También están indicados en pacientes los pacientes que experimentan náuseas, vómitos y somnolencia, ¿no? Estos pacientes que experimentan estos síntomas por el uso de los triptanes o de los ergotamínicos se van a beneficiar mejor con los antagonistas de los receptores CGRP. Ya en el Perú estamos el Rimegepam. Muy bien, chicos, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Exacto. ¿Alguna duda? Doctor, Dime. cuando se refería a fármacos abortivos, ¿se refería a que no se le debe dar a mujeres embarazadas o es que aborta el dolor nomás? ¿Por qué siempre me hacen esa pregunta? Todos los años lo mismo. Los tratamientos abortivos, chicos, son para
las crisis agudas. No significa que son fármacos que que se indican para aborto. El tratamiento para las crisis son abortivos de dolor de cabeza. Solo que se le ha dado ese término para los fármacos que actúan en las crisis agudas. ¿Quién fue el inteligente que no puso produce nombres? aborto? Sí, es cierto, no están indicadas en pacientes gestantes, ¿no? Pero no es que se le dé ese término porque producen aborto. ¿Ya? El término se dice abortivo porque aborta el dolor. ¿Y ¿Ya? y las dosis también están por lo menos en el PPT o se les daba así por dar? ¿Quieres que las dosis están en el PPT? Sí. Ya pues, su clase va a ser más bien de un libro que está seguro ahí, ¿verdad? Todas las indicaciones en terapéutica están basadas en guías. Entonces, la clase está basada en la guía de cefalea. No se pasa, hay gente que tiene neurología y encima les ponen esto. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Va a tomar asistencia? Sí, sí vamos a tomar asistencia. Que hay gente que está sobrecargada y encima le ponen... A ver, chicos, yo les pido respeto, ¿ya? Así, miren, yo estoy aquí para dictarles la clase y no estoy para discutir con ustedes. Me parece una falta de respeto tu comentario, ¿ya? Yo entiendo que están sobrecargados, que tienen muchas cosas que estudiar, pero terapéutica, créeme que es un curso que te va a ayudar mucho para la carrera, ¿ya? Entonces, yo puedo entender tu malestar, pero sin embargo, no lo comparto, ¿no? Esta forma de expresarte al doctor que está adelante, está dictando la clase, la cual merece respeto, me parece, de verdad, me parece increíble, inverosímil, ¿eh? Eso nunca lo he visto antes. Así que espero que reflexiones en lo que estás haciendo ahorita. Bueno, chicos, eso es todo. Ahorita voy a pasar el link.